Bueno, Skype en primer lugar me da lo que me puede dar otros chats, como puede ser el Messenger, como puede ser el de Facebook, el de Twenty, el de Google Talk, que es la posibilidad de hablar a través de mensajes de texto. Además me ofrece videollamadas y sobre todo pues, para hablar cuando viajo al extranjero, para hablar también con fijos nacionales, me ofrece un precio que sin duda las telefónicas no pueden competir. Bueno, pues uso Skype porque tengo familia viviendo en el extranjero y mis amigos varios están haciendo Erasmus y es la mejor forma para mantenerme en contacto con ellos. Soy estudiante universitario, estoy en Budapest, en Hungría, con una beca Erasmus y bueno, pues utilizo el Skype para hablar con mi familia y también de vez en cuando con mis amigos. Pues ahora mismo utilizo Skype porque el año pasado estuve viviendo en Inglaterra con una familia, trabajé de au pair, cuidaba a 2 niños y es la forma de mantener contacto sobre todo con ellos porque el resto de la gente pues se mueve un poco por redes sociales y tal, pero la familia pues saca tiempo por las noches para conectarse y es la forma más directa, coger la cámara, así puedo ver a los niños. Sí, conozco Windows, Messenger, Facebook. Sí, ahora muchos ya están empezando a incluir la videollamada e incluso Google Talk que está empezando también a incluir llamadas a fijos y a móviles, pero todavía no funciona muy bien. Pues me han hablado de algunos, pero la verdad es que yo solo he utilizado el Messenger. De hecho, el año pasado, vía Messenger, por las videollamadas que tiene el programa, hablaba con mi familia, porque mi hermana tenía un problema con Skype, no le iba muy bien, tuve que crear una cuenta y hablaba con ellos por medio y funciona igual. Sí, también sé que las redes sociales, estilo Twitter o Facebook y otros programas como el Messenger, a través de webcam te puedes mantener una relación, pero prefiero utilizar el Skype. La velocidad, que te avisa cuando te han llamado y lo más importante que es gratuito. Pues sobre todo la inmediatez, la gratuidad, o sea, el poder hablar sin coste, no como a través del teléfono móvil y eso, el tener una videollamada en tiempo real, poder ver a la gente como si la tuvieses enfrente. No sé, como que tengo asumido este programa directamente para aplicarlo, utilizarlo en videollamadas. Los otros como que los veo que tienen otra utilidad y además me aporta otras utilidades que no tienen el resto de programas, como por ejemplo ingresando dinero puedo llamar por teléfono directamente a otra gente sin necesidad de que tengan ellos internet o una webcam. Lo primero yo creo que es la sencillez de funcionar, es muy fácil, es muy sencillo, muy intuitivo. Lo segundo es el precio y lo tercero que está ya es muy popular, lo tiene mucha gente y sin duda eso es una ventaja.